Hola, buenas a todos los escuchas. Estamos acá en el programa Ciencia Random, el segundo capítulo ya de este gran programa que acerca la ciencia y la tecnología a todas las personas, abarca también la sociedad, la política y la economía. Aquí estoy junto el Magno Ítalo, uno de los eh, ingenieros más poderosos de todo este país. No, uno de los grandes, un gran locutor, es muy sabio, conoce mucho de temas, es un estudioso de todo y muy acertado en cada comentario de los que hace, así que es un honor trabajar con él y que me soporte también. Así que, Ítalo, Esto es algunas mutuo, esto es palabras. mutuo. A veces también me dan mi arranque, así que esto es mutuo. Bueno, y quien les habla, Byron Iturra, que empezamos este programa hace muy poquito con Ítalo, así que estamos recién partiendo son las primeras iteraciones de esto. Limpiando los bugs de nuestro programa, Exacto. prácticamente. Eh, bueno, un gusto, Byron, nuevamente. Otro ingeniero acertado. Un gran acierto hacer un programa contigo. Un gusto nuevamente estar ahora en una nueva entrega. Este día lluvioso aquí en Linares, particularmente que sea para un café y unas buenas sopaipillas pasadas. Esperemos que puedan disfrutar el programa mientras comen su plato favorito para, para que puedan sentir los placeres de la vida. A todos los que nos gusta la ciencia nos gusta estar ahí disfrutando nuestros programas favoritos mientras estamos degustando algo bueno. Claramente, mientras uno tiene los ojos cerrados y comienza a imaginar todas las implicancias que tiene la ciencia en el día de hoy, también es bonito. Ujú. Sí. Mientras se va en la micro, en No, no, sí es cualquiera de verdad. esos lados. Ya, y los temas de hoy. En nuestra sección sin ciencia no hay historia, dice Italo. Yo digo sin historia no hay ciencia, No, porque sin ciencia no hay historia. eh, esto es un gran debate. Esperemos que ahí lo escucha también digan qué es sin ciencia no hay historia o sin historia no hay ciencia. ¿Qué dice Italo? No, miren, aunque no lo crean, nosotros estuvimos peleando esto ayer durante más de media hora y tiene razón. Es que yo digo que sin ciencia no hay historia. Porque básicamente cada civilización anticipadamente tuvo que tener un rasgo tecnológico característico para que pudiera progresar como tal. Entonces, desde mi punto de vista, no hay historia sin ciencia. Claramente, sí, es un buen punto de vista. Y digo, sin historia no hay ciencia porque la historia es lo que nos hace progresar, a su vez que nos va abriendo el camino a los nuevos desarrollos. Podemos conocer eh, cómo se desarrollaron estas primeras herramientas tecnológicas y a partir de ellas ir haciendo nuevos métodos como el método científico, que es un dato anecdótico en la historia de la humanidad. Entonces también creo que la historia se construye a través de la ciencia, y la ciencia también se construye a través de la historia. Sí, pero yo creo, sin más preámbulos, que si no tienen lo primero, no tienen lo segundo. Piensa que todo nuestro desarrollo como civilización empezó en nuestra capacidad de crear tecnología. Así que yo me voy a mantener firme en el primer título, que sin ciencia no hay historia. No sé lo que diga nuestro escucha, pero mi posición, mi postura. Bueno, es una dualidad, puede ser cualquiera de las dos, pero ahí el escucha es quien decide. Entonces, en esta sección tenemos dos personajes históricos muy interesantes de analizar, que sería Alan Turing y Ada Lovelace. ¿Así se pronuncia Ada Italo? Lovelace, sí, Ada Lovelace, Perfecto. sí, justamente. Ada Lovelace. Ada Lovelace en la sección Alma de Robot, que analiza grandes obras relacionadas a la ciencia y la tecnología. Tendremos la película Inteligencia Artificial. Inteligencia artificial. Peliculaza.
Sí, y luego en analizando el caos, que es más o menos una deliberación de algún tema aleatorio. Claro, en este caso, ya que nos estamos centrando en inteligencia artificial, ¿por qué no seguir el tema de inteligencia artificial? Y nos ponemos un poco más filosóficos, como si estuviésemos en un carrete y estuviésemos con unas copas de más, cuando siempre nos ponemos a debatir de filosofía. Claro, lo que puede pasar, lo que puede pasar a través de la inteligencia artificial. Entonces también tenemos inteligencia artificial y va a ser el eje principal de este programa, y finalmente en Chapoteando en el Hoy, que es el tema de actualidad, lo que está sucediendo hoy en día, tenemos un tema bastante llamativo, que es el tema de los makers, de estos hacedores de muchas cosas que crean sus propias herramientas, crean todo ello, herramientas, los juguetes, el hardware. Estamos cada vez más por todas partes. Claro, cada vez hay más, y es una filosofía súper poderosa. Uno piensa que una palabra para referirse a alguien no más, pero también es una palabra que conlleva mucho por detrás, un pensamiento filosófico incluso. Técnicamente una filosofía entera, porque si te das cuenta, el maker no solamente queda ahí cuando deja sus máquinas y sus inventos, también lo aplica a lo que es la vida. Pero bueno, eso lo vamos a tocar en su tiempo. Uf, y así se nos va el tiempo presentando el inicio del programa. Partamos primero con estos dos personajes, que sería Ada Lovelace. Vamos a partir por orden cronológico, que ella es de 1815 a 1852. La primera programadora que hay, técnicamente la primera programadora con tecnología que en su tiempo era lo más, pero que se puede considerar bastante rudimentario, que era como saliendo en un episodio de Los Simpsons con Apu, con programación con tarjeta de papel prácticamente. Exacto, fue la primera programadora, como dices tú, y fue muy importante para el desarrollo de los algoritmos. Fue la primera que se puso como eh, a hacer algoritmos matemáticos a través de de una máquina analítica que se había desarrollado en su tiempo. Bueno, como fue la primera programadora de ordenadores, lo que hizo prácticamente con las tarjetas fue dar una especie de protocódigo binario en el que habían representaciones de hueco, o si la tarjeta no tenía no tenía ningún hueco, así que respectivamente así se les daba órdenes. Era técnicamente muy parecido a las cajas musicales lo que hacía esta chica, estas cajas que se les da cuerda. Básicamente el mismo concepto, pero aplicado a un autómata un poco más completo. Claro, como estas máquinas que tienen los organilleros, que las van Justamente. girando y con los palitos van haciendo la música. De hecho es interesante porque ella se fija en esto a través de las máquinas, una máquina de tela, que había una máquina de tela aquí tengo el nombre de Joseph Jacquard, que era Ujú. una máquina automatizada para hacer tela. Entonces ella ve esto y se empieza a imaginar ya más o menos cómo se puede hacer una máquina de cómputo en los años 1800. Todavía no existía nada de lo que Sí. conocemos, o sea, el computador ni se lo imaginaban. Quiero hacer un inciso en esto. Bueno, en este tiempo sí habían autómatas, de hecho han habido autómatas incluso desde el año 1000, que era un trabajo llevado de la mano por relojeros en ese tiempo. Técnicamente los relojeros crearon la mayor parte de los autómatas mecánicos alrededor de la historia. ¿Qué hace tan diferente a esta chica de esos relojeros? Básicamente es que el autómata que ella creó, formuló, prácticamente era reprogramable. Los autómatas de los relojeros solamente tenían una función de por vida, mientras que estos autómatas se le podían reprogramar a medida que ibas cambiando las instrucciones. Claro.
de cierta forma ella se imaginó la primera máquina de cómputo que finalmente nunca se pudo llevar a cabo por temas económicos y también porque era una época donde quizás las chicas no tenían eh, posibilidades de crecer como, bueno, ahora yo creo que están más las oportunidades, pero en esos tiempos eran nulas. Y también lo otro era que estábamos en plena revolución industrial en esos años, entonces estaban fijando todas las miradas en máquinas mecánicas de potencia que generaban, que funcionaban a vapor y todo el tema. Así que nadie estaba poniendo los ojos en máquinas de cómputo, ni siquiera se imaginaban para qué podían servir. Claro, de hecho es un paradigma que estuvo demasiado tiempo, incluso hasta tiempos modernos, en los que, de hecho, muchas empresas electrónicas de electrónica se negaban a crear computadores para el hogar porque consideraban que no era preciso o no era útil prácticamente para una vida cotidiana de una persona promedio. Imagínate cuánto ha cambiado la tecnología en nuestras propias vidas y que en esos tiempos ni siquiera uno podía imaginarse una computadora en tu vida. Y estamos hablando de, bueno, igual de casi 200 años de historia de los que han pasado. Y ahora vemos cómo se han desarrollado las máquinas de cómputo, los ordenadores, los computadores como todos los conocemos. Ella trabajó con el creador de una máquina analítica que es Babbage. Ah, sí, matemático. Él pronosticó que se iba a seguir trabajando en estas máquinas de cómputo 100 años después de lo que está pasando, o sea, no, 50 años de lo que él estaba haciendo. Por ejemplo, en ese momento no iba a pasar nada, pero 50 años después sí iba a pasar algo con el tema de las máquinas de cómputo. Y sin embargo se equivocó. Se demoraron más de 100 años para empezar a hacer las máquinas de cómputo como las conocemos hoy en día. Sí, es verdad. Pero hay que darle el beneficio de la duda por una razón. Buena parte de los futuristas a veces son demasiado optimistas con nuestro desarrollo tecnológico. Buena parte de ellos se equivocan. Y tienes que tener en consideración eso mismo. Por ejemplo, que en los años 80 todo el mundo pensaba que los autos actualmente iban a volar. Pero a pesar de ese ligero error de cálculo en lo que podía traer el futuro, no deja de ser una gran mujer, por cierto. El hecho de que haya sido la primera programadora y que se haya codeado con otras personas del mundo de la ciencia que hasta a mí me llega a dar envidia, con mi ídolo Michael Faraday, de hecho. Bueno, es que tiene varias personas aquí con las que se codió, Charles Wheatstone, incluso a Charles Dickens. Charles Dickens, ¿tú conoces a Charles Dickens? El creador de los cuentos de Navidad, ¿o Sí. no? ¿Cuál sería la relación de Charles Dickens con esta chica? Básicamente relaciones como las que tú y yo formamos, en las que nos conocemos y eventualmente contribuimos, o simplemente una relación de amistad. Pero esa fue la relación que tuvo con ellos prácticamente. No sale que hayan incluido precisamente mucho en su obra. Aquí, según esto, tuvo más comunicación con Babbage, como tú decías, que fue la que técnicamente lo ayudó a sus formulaciones. Un dato muy poderoso es que ella es hija de Lord Byron, que era un poeta muy connotado, era, era connotado en su tiempo, igual que los Byron de ahora. Ah, ¿familiar tuyo? Familiar mío. En todo caso, este tipo, a pesar de haber sido un poeta, debió haber tenido un poquito más de carisma con su hija, considerando que cuando nació se sintió decepcionado porque decía que quería un niño y imagínate todo lo que tuvo que llevar en su contra esta mujer, porque desde el inicio ya técnicamente decepcionó por el simple hecho de ser mujer. Pero después te das cuenta que inició una revolución entera que técnicamente se le puede atribuir a ella sola. Sí, a veces igual como que se requiere esa tristeza para llegar a lograr cosas que salgan de lo normal, de lo cotidiano. Si uno empieza a analizar la historia, muchos han sido bastante mal queridos con sus familiares, con sus hijos y todo.
por alguna razón siempre tienen alguna mañana. Yo pienso que se necesita el tiempo como para lograr las cosas que uno requiere, y a veces los sueños son tan grandes que lamentablemente tienen que correrse solos. Igual hay como un pensamiento ahí. Bueno, como dicen por ahí en la película de Mulan, mira dónde me fui. La flor que crece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. Creo que todo el trigo para que dé fruto, para que dé semilla técnicamente, tiene que resistir inclemencia. Eso es lo que pasa con los grandes hombres, son personas que a pesar de todo jamás se rindieron. Y en este caso esto es lo que pasa con las grandes mujeres. Con los grandes seres humanos. Y bueno, después de esta chica pasaron más de 100 años, como dije, y apareció este formidable caballero, Alan Turing, que es un matemático, un lógico, informático e incluso corrió maratones. Y su historia también le apasiona a muchas personas también, porque luchó también por las causas que él defendía. Era una persona muy completa, un ser humano muy completo y además un genio desde pequeño. Sí, a él sí se le puede considerar que estaba técnicamente en una cúpula de habilidades humanas. Y aquí me estoy dando cuenta de una cosa, que el hecho de que muchos premios Nobel en verdad no solamente tenían aptitudes intelectuales, como se sabe, también muchos de ellos eran deportistas. Así que si ustedes quieren dedicarse a algo del mundo de la ciencia, eso no es excusa para quedarse sentado, y que de hecho se promueve aquí bastante el ejercicio físico. Doy inciso. Elige vivir sano. Elige vivir sano, justamente. Bueno, Alan Turing fue un gran precursor de la inteligencia artificial. Fue el primer interesado en darle más o menos un alma a estas máquinas de cómputo que solamente procesaban datos, pero él dijo, pero si procesan datos de esta forma y tienen una lógica, se puede hacer se puede lograr la capacidad de que estas máquinas piensen y tengan cierta forma de independencia de pensamiento. Claro. De hecho, mucho de lo que planteaba Isaac Asimov en su novela, de hecho, no sé hasta qué punto puede haber estado inspirado una obra de otra, pero técnicamente todo inició con Alan Turing. Tengo la teoría de que iniciaron en una época en la que estuvieron muy interesados con las capacidades de las máquinas por pensar. Cuando recién partieron las máquinas, yo creo que se preguntaban mucho eso, de la capacidad y lo que podían lograr las máquinas. Y es una pregunta que cada vez toma más fuerza por lo que estamos pasando. Sí, y cada vez se está notando mucho, por cierto. El hecho de que Google ya sepa antes que yo qué es lo que quiero comprar en los grupos en Mercado Libre. Y todo por este señor que trabajó y develó el código Enigma, si no me equivoco. ¿Tú sabes más de ese tema? ¿Podría acotar algo? Sí, es que de hecho el código Enigma era un código criptográfico con el que se comunicaban los nazis, y para que no interceptaran sus mensajes, o que al menos les costara bastante interceptarlo, ellos lo codificaban, pero como todo un código tenía patrones. Alan Turing se dio cuenta que podía aprovechar esto y eventualmente buscó la forma de detectar esos patrones. Lo que desarrolló era, de hecho, paradójicamente, lo que hoy conocemos como un código CAPTCHA. En el código CAPTCHA se supone que si tú eres un robot no pasa, pero si tú eres un humano pasa. ¿Cómo puedes darte cuenta de una cosa u otra? Porque hay ciertas cosas que los robots no pueden hacer, pero los humanos sí. Lo mismo pasa con los códigos, en este caso de los alemanes, tenían ciertos patrones. Entonces los detectaba y se podían analizar mucho más fácilmente que si una persona lo estuviera haciendo mano a mano alzada, escribiéndolo. Interesante, porque quizás de ahí deriva el hecho de la prueba de Turing, que es para discriminar máquinas inteligentes de humanos, como dices tú, y la relación con la inteligencia artificial, que él empezó a cuestionarse. Claro, en ese punto él fue uno de los precursores del test de Turing. En este caso, ¿cuánto puede una máquina hacerse pasar por un humano, o cuánto sus respuestas pueden hacerse pasar por respuestas humanas?
Eso fue básicamente lo que hizo el test de Turing. Yo creo que podríamos pasar al siguiente tema, porque si no nos vamos a quedar hablando aquí hasta mañana de estos dos personajes. Sí, te hago un ¿Qué te inciso más. parece? Cuenta. Mira, él fue juzgado por homosexualidad, se supone, en su país natal. Así es. Pero él eventualmente se suicidó comiéndose una manzana con cianuro. Muchos dicen que el logo de Apple se basó en eso para poner de hecho su manzanita mascada en el logo. Pero cuando le preguntaron a la gente de Apple si era por eso, dijeron, Dios mío, ojalá hubiese sido por eso. Ellos no, para que salgan de un mito urbano que es que el Apple se basó en la manzana de Turing, es falso. Ellos lo hicieron porque Apple suena entretenido, suena familiar. Simplemente por eso eligieron el logo de una manzana. Simplemente una coincidencia de objetos. Ya, pasamos al siguiente tema En alma de robot. en Alma de Robot. Estuvimos harto tiempo debatiendo el tema, pero quisimos ponerle alma de robot. Y de hecho, qué coincidencia va a Sí, quedar así justo el día que empezamos a hablar de inteligencia artificial. exactamente. Y en la sección Alma de Robot tenemos Inteligencia Artificial, como lo habíamos mencionado, esta película de Steven Spielberg, una obra majestuosa y que realmente te emociona hasta los huesos, hasta te toca toda la fibra emocional y Es verdad. también te pone en una encrucijada porque de cierta forma igual es un robot el que está sintiendo, no es un ser humano, entonces también te pone contra la espada y la pared en ese aspecto. De hecho, te da muchos dilemas morales y éticos acerca de lo que hacer eventualmente con la inteligencia artificial si es que se desarrolla lo suficiente. Una inteligencia artificial, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, pero la conciencia, después de la inteligencia viene la conciencia, que es técnicamente el reconocerse como un sujeto que influye en el medio. Técnicamente eso vendría siendo la respuesta corta de la conciencia. En este caso, un robot que ama, que fue programado para amar. Sí, así es, que tiene emociones. De hecho, si no me equivoco, era el primer robot con emociones. Este Claro, robot, el niño se llamaba David, el personaje principal, y tenía su osito, el osito Teddy, que todos lo recuerdan. sí, Y claramente pasa por muchas cosas tristes también, como me recuerdo también a Astro Boy y otras obras que tocan como la sentimentalidad de los robots, que humanizan a los robots más que los seres humanos, como dice Gabriela Mistral, al ser humano le falta humanidad. claro. Y te da mucho para que pensar. De hecho, es un tema que deberíamos tocar después en el tema que viene. Eh, pero, pero te hace pensar, es verdad que un robot puede estar programado para que, para que simule tener emociones, pero en qué punto la simulación deja de serlo y empieza a ser un sentimiento genuino, si es que se puede considerar que tiene sentimientos. Claro, ¿en qué punto pasa eso? Es complicado igual, porque la gente es muy fría también al pensar ponerle algo tan humano a algo material, hace que eso realmente siga siendo material para el ser humano, no tiene humanidad, es un programa básicamente. Entonces, eso es lo que pasa en la película, que más allá de que el niño lo quiera y tenga la emocionalidad y sea como un hijo, finalmente lo terminan eliminando porque es un robot y prefieren al ser orgánico. Lo que me hace pensar, eh, lo eligen al hijo legítimo, primeramente porque es orgánico y se asume que él tiene emociones genuinas. Pero ¿en qué punto nuestras emociones pasan de ser automáticas a pasar de ser genuinas? Podría ser que haya una escala de conciencia y en este caso técnicamente se asume que una persona tiene un rango de conciencia más allá que una máquina. O podría ser el hecho de que una máquina eventualmente puede tener un rango de conciencia superior al comportamiento instintivo del ser humano. Te deja muchas preguntas en verdad esa película. Y son cosas que a medida que vas creciendo las vas analizando. Volviendo como el tema
de la película, de cómo se va desarrollando esto. Hay una parte que es como fundamental, que es cuando el niño se pone celoso como del hermano orgánico. El robot se pone celoso y casi lo ahoga en la piscina y ahí se quiebra como la confianza con el robot y deciden eliminarlo. Bueno, lo que había pasado en la piscina es que los niños empezaron a experimentar con él, empezaron a Claro. mostrarle al hijo genuino las diferencias entre un orgánico y un mecánico. Le clavaron una espátula o un cortador de torta, no sé cómo se llama eso, para ver su reacción. Y él simplemente quería defenderse atrás de su hermano, técnicamente, entonces lo empezó a empujar hacia la piscina. Entonces el comportamiento que esperaban, a pesar de que fuera por sentimientos, no era lo que esperaban de él. Sí, pero igual se deja sentir ese note de celos por el hermano orgánico y de hecho él después de eso empieza a querer ser un niño de verdad, como Pinocho. Ujú. Y ahí empieza la aventura, de hecho, de buscar un hada para que lo convirtiera en un hada de verdad. Es decir, en un niño de Sí, verdad. claro, de hecho ahí empieza la aventura porque él se va de la casa, lo botan y solamente va a volver cuando sea un niño de verdad, cosa que es imposible. Él presume que puede ser un niño de verdad. La búsqueda del chico nunca termina, si te das cuenta. Incluso, de hecho, se extingue primero la humanidad antes de que él encuentre quien lo pueda convertir en humano. No, y el final es fabuloso cuando llegan otros seres y encuentran a este niño a esta obra de la humanidad porque realmente ese robot es, es una obra de la humanidad, algo que de verdad a través de él se logró entregar un mensaje. Técnicamente, mira, si hubiese otra civilización que encontrara restos, obras de arte, eh, arquitectura, pintura, música, técnicamente estaría encontrando un pedacito del alma de lo que fue la humanidad en su momento. En todo caso, David, que no digamos que fue hecho con amor, pero fue hecho con esmero. Técnicamente también cumplió parte de su misión, que fue tener un alma, porque técnicamente el alma de lo que esperaba la humanidad estaba contenido en él. Es como parte de la enseñanza que te va dejando esta película tan interesante y que también te hace pensar sobre el futuro. También recuerdo la parte donde aparecen estos robots que son como chatarra. No sé si la recuerdas. Ah, claro, eran chatarra y ellos estaban corriendo de las personas que consideraban que las máquinas eran simples imitaciones y que de por sí no podían tener un alma propia. Y sin embargo ellos mostraron rasgos de supervivencia, si te das cuenta. El simple hecho de correr por sus vidas para no ser destruido ya nos habla de instinto y de la capacidad de poder razonar y de preferir la existencia a la no existencia, en este caso ser destruido. Sí, es impactante a raíz de eso esa parte, como dices tú, que empiezan a salir corriendo porque vienen a destruirlo. Estos como punks del futuro. Un mundo cyberpunk. Un mundo cyberpunk. De hecho, uno de los principales motores de nuestra conciencia es el día a día, buscar no morir, comer, respirar, vivir la vida técnicamente. Podría replicarse, así como una opinión de la película, fuera del concepto que más que inteligencia artificial debería ser conciencia artificial. ¿Tú crees que en algún punto podemos ser capaces de crear conciencia artificial? Yo creo que eso es lo que podemos pasar al siguiente tema inmediatamente, De hecho, porque está sí. totalmente enlazado. No vamos a contar el final de la película porque prometimos que no. Eso ya sería spoiler. Ustedes vean la película. Me parece muy bien. Ya, pasamos al siguiente tema entonces. En nuestra nueva sección, analizando el caos, tenemos hoy inteligencia artificial. Nuevamente tenemos inteligencia artificial, ya que dijimos que a girar en torno a la inteligencia artificial, ahora vamos a hablar de lo que es y cómo se está dando en nuestra actualidad la inteligencia artificial. Y ya he dicho como 10 veces inteligencia artificial.
Claro, menos de para 10 que quede segundos. claro que este programa es exclusivamente inteligencia artificial, vamos a ponerle todo el rollo a inteligencia artificial. Si no quedó claro con Turing y con inteligencia artificial, tiene que quedar claro ahora. Ahora, ya. Entonces, lo que estábamos analizando que era el tema de la conciencia que tú decías, que también hemos hablado con anterioridad acerca de cómo se le puede dar conciencia albedrío a una máquina Ujú. y si esa conciencia que se le da realmente es conciencia, porque también si se le da una conciencia, lógico que debe ser programada y esa programación la va a hacer un humano. Pero para empezar a analizarlo y para ver si potencialmente se ha logrado o se va a lograr, bueno, antes de llegar al tema de la inteligencia artificial en el presente, claro, se tiene que dejar en claro el concepto de conciencia. Tienes que tener claro el concepto de conciencia para ver si finalmente se logró. Hay demasiadas definiciones de lo que es conciencia técnicamente. Hay una definición médica, hay una definición filosófica, hay definiciones de fiestas de borracho, pero yo me quedo con yo me Con quedo la de con la que con el borrachos. tiempo me he formulado. ¿Ya? La que me he formulado es que conciencia técnicamente es la capacidad de reconocerse como un sujeto que influye en el medio, tener una autopercepción del yo, en saber que eres un sujeto que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio precisamente. Eso ya es una especie, es autoconciencia técnicamente. Desde ese punto se puede empezar a influir hacia el exterior. Y de hecho, una entidad que empiece a influir sobre el medio también va a procurar resguardar su propia vida. Entonces, a medida que va escarbándolo, más coincide con la percepción de alma el hecho de que exista una conciencia. Tiene nociones de lo que es causa y efecto, a mi parecer. Eso tendría que tener una conciencia artificial. Y también tendría que distinguir qué acciones son las que lo benefician y que lo perjudican. Imagínate, ahora que se habla tanto de inteligencia artificial y que se está desarrollando con más velocidad este último tiempo, porque las máquinas así lo, lo permiten, porque el concepto de inteligencia artificial es un concepto súper antiguo, no nació hace 3 años. Bueno, desde Alan Turing que se viene con ese tema, entonces Sí. Mira, te puedo decir incluso que desde la antigüedad, los humanos siempre han fantaseado por ser los creadores de criaturas a su imagen y semejanza, de hecho. claro, el papel de Dios. El papel de Dios, de hecho. Más que nada queremos sabernos creadores de conciencia, de formas de vida creadas por nuestras propias manos. Pero eso no va al caso. Dejémoslo luego afuera y vámonos a términos más concretos de Claro, lo que necesitaría y si y cuánto se ha logrado hasta la fecha. sí. Bueno, como lo mencionaba ahora, ya las máquinas permiten computar grandes cantidades de información y empiezan a haber algoritmos que no son tan complejos y que pueden procesar mucha información en poco Claro. tiempo. Se logran nuevas técnicas y todo. Y de hecho puede mucho más que la humana. Las humanas lo están superando simplemente porque las máquinas todavía no son capaces de controlar el factor emocional, que es el factor instintivo. Por ejemplo, a una máquina le puede hacer millones y millones de cálculos y lo va a resolver en un segundo, pero lo que no pueden hacer todavía es identifique una silla. En el conjunto identifique la silla y tiene que tener las características de una silla, pero también tiene que saber que las sillas son distintas. Yo creo que lo que les falta a las máquinas todavía es el carácter empírico, el aprendizaje. De hecho, creo que una máquina con inteligencia artificial, si es que quieren desarrollar conciencia, tendría que tener un factor de emocionalidad y de aprendizaje empírico. Sí, Ah, es perdón, me fui por la interesante lo rama. que dice. No, está súper bien porque yo también lo analizo y bueno, ya se puede reconocer una silla. O sea, un computador te puede reconocer una silla a través de un aprendizaje. Sí, y no sé si te has dado cuenta, pero por lo mismo los captchas son cada vez más y más complicados porque las máquinas son capaces de superarlos ya. Eso también,
incluye que puede venir algo terrorífico a partir de la inteligencia artificial, porque si ellos piensan y se les da ciertas capacidades, incluso se pueden revelar a la humanidad, o también em, tener tanta inteligencia que empiecen a que necesite más cada vez, porque igual que el ser humano, creo que le pasaríamos muchas características humanas a esa inteligencia artificial. Entonces el ser humano siempre tiene esa característica de querer expandirse y querer vivir más, y yo creo que la inteligencia artificial sería muy similar a eso, que querría salir del planeta Tierra y que expandirse a través del universo. Y para eso no es necesario que esto vuele y nada, solamente puede dominar un par de robots y todo, y este mega cerebro controlarlo todo desde aquí de la Tierra y conectarlo a través de señal electromagnética a través del espacio. Bueno, mira, técnicamente lo que tú estás diciendo no es muy descabellado, me explico. La misión de cada ser vivo en la Tierra es expandirse lo más que pueda. De hecho, esa es la gran misión que tenemos programada a todos los seres vivos. De hecho, por eso es que los leones se emparejan con los más fuertes por lo mismo. Los ratones se multiplican tanto como pueden. Las bacterias se hacen más fuertes tanto como pueden por lo mismo. Es un concepto meramente biológico el hecho de que se expandan todo lo que puedan. Incluso nosotros, con nuestros deseos de ir más allá de la estrella, de querer colonizar Marte, la Luna, los planetas a medida que pasa el tiempo, no es un asunto descabellado. Pero yo creo que la inteligencia artificial, en el concepto en sí, es simplemente la capacidad resolutiva de problemas. Pero como tú como iba diciendo, más que inteligencia, yo le tengo más miedo a lo que sería la conciencia artificial y darle un medio físico a esa conciencia, porque ahí sí que las máquinas tendrían el poder de hacer algo al respecto en función de sus necesidades. Claro, y ahí es donde cómo se llega a ese límite, cuál va a ser el tope, porque siempre hay fines que busca el ser humano y que se entrampa en esos fines. O sea, el ser humano claramente creó la energía nuclear para destruir y también se usa para el tema energético. Tiene Claro. esas dos miradas, o sea, tiene cada gran invento poderoso tiene esas dos caras de la moneda. Creo que tiene un lado muy bueno y un lado terrorífico. Sí, pero tiene, en todo caso, todas las cosas en las manos equivocadas son un arma de doble filo. Eso siempre se ha sabido. Yo no culparía a una inteligencia artificial, por ejemplo, si un hombre le pega con un palo a otro, yo no le echaría la culpa al palo. Le echaría la culpa a quien efectuó el golpe, de hecho. Sí, es que lo que pasa es que a veces no hay culpables. Sí, ese es el tema. Entonces Claro. ahí parte del debate, y lo otro es que también siento que cada vez se está dando una sociedad que es más algorítmica. Creo que eso es parte del control de este sistema, que Sí. obviamente lo que intenta es tenerlo todo en orden y tener la menos cantidad de entropía posible. Entonces la inteligencia artificial juega un rol fundamental en mantener ese orden, porque es capaz de procesar muchos datos y mantener el control de muchas cosas al mismo tiempo. Mira, tú que eres un entendido del tema, de hecho, como ingeniero electrónico, y a pesar de que no seas particularmente un programador dedicado exclusivamente a la programación, tienes ciertas nociones superiores a mí. ¿Me podrías decir cuánto tenemos de inteligencia artificial hoy, las aplicaciones que tenemos actualmente? Porque hasta donde yo sé, simplemente Google la ocupa para saber qué es lo que quiero comprar. Pero ¿qué otras aplicaciones tenemos de inteligencia artificial actualmente? Y algunas de ellas, si las tenemos sin darnos cuenta, si nos pudieses contar un poquito más al respecto. Sí, claramente una es el tema del reconocimiento facial, que es lo que se está haciendo en China, que ya es una ley, que tú desde que vas a sacar tu carnet te sacan fotos por todos lados y hay una base de datos donde ellos saben dónde estás y todo el tema. Entonces ya podéis controlar una población
Entonces, a partir de eso ya tienes mayor control de tu sistema. Y en Japón, por ejemplo, hay un grupo de personas, de empresarios que quieren tener un gobernador que sea una inteligencia artificial, porque el ser humano carece de motividad. Entonces, o sea, no carece, tiene el problema de la motividad para tomar decisiones y a veces se equivoca. ¿Sabes lo que pienso de los gobernantes? Del gran error que tienen ellos, es que además de la incapacidad de emotividad, muchos de ellos son empresarios. De hecho, hay gente ambiciosa que en su gobierno no buscan nada más que el beneficio personal. Y en ese caso, a pesar de que podría desencadenar eventos desafortunados y apocalípticos, yo votaría por ese sujeto cibernético. Claro, pero ahí viene otro problema, porque, claro, un grupo de empresarios muy bonitos, no creo que sean, no creo que ocupen esta inteligencia artificial totalmente con una neutralidad completa. Yo creo que obviamente va a beneficiar a cierto sector. Entonces también ahí entra otro debate. Pero eso yo creo que va a empezar a pasar con la inteligencia artificial en estos días. Va a ser una herramienta de control del sistema. Eso no quiere decir que sea un control malo y tampoco quiere decir que sea un control bueno. Hay que ver cómo se utiliza ese control. Sí, tiene razón en ese punto. Y de hecho va lo mismo que había dicho en antes, que en las manos equivocadas todo se puede convertir en un arma de doble filo. Y de hecho por eso estoy tan pendiente en el mundo maker, en las personas que desarrollan aplicaciones de inteligencia artificial, de hecho, porque los makers los encuentro gente desinteresada que les gusta ver más hacia dónde van sus inventos, que de hecho tener alguna ambición de carácter monetaria. Bueno, a veces sí, pero usualmente a ellos les gusta tomar las cosas como logro personal. Me gustaría ver los avances de la inteligencia artificial en manos de makers. No sé por qué lo dije. Claro, esa es parte de la última sección de nuestro programa, que sería Chapoteando en el Hoy. ¡Uy! Y... sí, de hecho sí. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Es algo mágico. Oh, ¡Qué mágico! impresionante, chapoteando en el hoy. ¿Le decimos por qué quisimos ponerle chapoteando en el hoy? Obvio, explica tú. Miren, yo lo estoy tomando del libro de Andrés Komberov, Física y Berenjena. Buena parte del resumen del libro es que la ciencia se toma como algo demasiado formal. Y dentro de esa formalidad se impide que la gente se sienta cómoda. A ellos les gusta entretenerse. A la gente le gusta entretenerse por norma general. Entonces la ciencia, con tanta formalidad, lo que ha estado haciendo es ahuyentar adeptos. Gente que sencillamente podría haber estado haciendo más por la humanidad. Y técnicamente no sería una rama tan repudiada del espectro de conocimiento humano. Entonces nosotros queremos salir un poco de esa formalidad y por eso es que le pusimos a esta sección chapoteando en el hoy. Excelente explicación, excelente, no se puede decir más. Entonces, ¿cuál era tu observación de los makers que querías que esta inteligencia artificial tuviera en sus manos? Sí, porque me he dado cuenta, de hecho, que el mundo maker es una de las grandes ventajas de la actualidad por una sencilla razón. Entre ellos, bueno, de hecho se ve entre nosotros tenemos varios amigos en común y simplemente nosotros nos ayudamos mutuamente. Y un mundo que se desarrolla tan rápido, es técnicamente una mente colectiva alrededor del mundo, y es impresionante la cantidad de avances que se han hecho entre simplemente aficionados. Muchos de ellos ni siquiera buscan fines monetarios, muchos de ellos quieren simplemente divertirse, simplemente quieren sobrepasar sus límites. Entonces una inteligencia artificial a manos de un maker, no sé si sea un pronóstico muy acertado, pero sería desinteresado, bastante desinteresado. Si le dieran a un maker la posibilidad de controlar un poblado con una inteligencia artificial como alcalde, creo que sería algo bastante desinteresado.
de su punto, más que por un empresario. Deberían solicitarle ayuda a varios makers para el control de ese pueblo, no a una empresa, no a una empresa con, con trama con tramas pérfidas. Sí, claramente. Primero yo creo que hay que definir más o menos lo que es un maker en sí, cuál es su fibra, de qué está hecho un maker, qué es lo que hace. Porque cada vez que yo digo, no, conozco a hartos makers que hacen esto, y la gente me dice, ¿makers? ¿Qué es eso? Y yo siempre digo, igual me cuesta explicarlo, porque realmente no sabes cómo explicarlo, son gente que hace cosas, Bueno, es que es de hecho como maker es muy hacedor, abstracto. hacedor en inglés. Claro, claro, Es que engloba varias pero, cosas, varias cosas. pero, pero suena bastante ridículo al explicarlo. ¿Te puedo dar una definición yo de lo que sería un maker? Sí, o sea, de eso se trata, estamos analizando la fibra de los makers. Ya, me gustaría tener una sección con música ilustrísima para dar medio definición. Un maker básicamente es una persona aficionada a la tecnología que no es que sea un aficionado a tener cosas tecnológicas como el último iPhone 20 que mide como 3 metros. Básicamente a él le gusta crear dispositivos tecnológicos. Eh, y a pesar de que sea con instrumentos sencillos, con cosas no tan elaboradas, le gusta tener en sus manos la creación de dispositivos nuevos, creados por ellos, básicamente. Y no es necesario que tengan ningún título profesional, no es necesario que tengan conocimientos demasiado elevados de lo que están haciendo, sencillamente nociones y ellos a través de eso van aprendiendo. Exacto. Pero tú cómo le definirías, por ejemplo, no sé, a tu a una abuelita que vas por la calle y le dice, no, yo soy maker. ¿Cómo lo definirías para que lo entendiera? No una definición de tan larga. Soy aficionado a inventar cosas, abuelita, cosas tecnológicas. Soy aficionado a armar mis propios dispositivos electrónicos y me diría, mijito, Sí. pero qué novedoso, ¿por qué no me va a instalar un timbre a la casa? Me diría. ¿Por Pero qué no me, básicamente sí. usted sabe hackear el Facebook? No, La típica. oye, sí, Ah, pues, sí, yo tengo mi definición y mi definición difiere de un inventor. El inventor tiene más conocimientos técnicos y él crea sus propios dispositivos electrónicos, pero con electrónica pura y dura. El maker ocupa componentes, si bien no tan fáciles de usar, un poco más elaborados, un poco más modulares, por así decirlo. sí, ocupamos modular. Pero a su vez también yo creo que igual desarrolla, si finalmente los makers hacen librería y también desarrollan circuitos y cosas y que también las comparten ellos. Entonces también creo que son inventores, yo creo que la hacen todos los makers. Son, tienen esa filosofía. Tú me acabas de dar otro punto de vista también entre la diferencia entre un maker y un inventor. El maker tiene comunidad. No es simplemente una persona que está haciendo algo encerrado en su cuarto como un gordo granudo. El maker también está en contacto con una comunidad que lo ayuda. Aunque no los conozca, es una comunidad que está creciendo en conjunto. Sí, yo creo que por ahí va. El maker es un macroorganismo, así como la hormiga. Claro, somos una conciencia colectiva. Claro, eso es súper importante. Entonces por ahí yo creo que también va el tema del control de la inteligencia artificial a través de los makers. Porque ellos ya son, o sea, ya somos, no sé, yo soy parte de los makers también, una conciencia colectiva. Claro, todo, de hecho nos conocemos bastante entre nosotros, sabemos más o menos qué proyectos tenemos, vemos la forma en las que nos ayudamos eventualmente. Claro. Y bueno, también tiene su filosofía el tema de los makers y cómo se ven frente a la sociedad, porque hay muchos que hacen este trabajo sin fines de lucro, gratuitamente, y que tienen como concepto ser un aporte para el desarrollo de la humanidad, más que ganar plata, más que tener dinero, y también eso es una perspectiva súper importante dentro de la filosofía maker,
que a veces a uno le cuesta. Le cuesta Sí, dar sí, es todo verdad. gratis. Pero, pero sí, es una pasión más que nada. Igual que a la gente que le gusta el fútbol, uno va al estadio, gasta no sé cuánta plata en una entrada, pero es algo que le gusta tanto que está dispuesto a pagar por ello más que le paguen por eso. Pasa exactamente lo mismo con los makers. Los makers están dispuestos a pagar por lo que les gusta hacer. A su vez yo creo que es raro porque es un hobby, pero realmente se lo toman con mucha seriedad, mucho profesionalismo también. No es algo al azar, no hacen las cosas, no sé, pues si tienen que hacer algo no lo hacen mal, lo hacen con todas las especificaciones que se requieren. ¿No? Y aparte tiene que tener mucho grado de pasión considerando la paciencia que hay que tener a veces, sobre todo cuando se te ocurre quemar cosas. Cuando se te ocurre hacer explotar cosas, a ver qué pasa. Ah, sí, claro. A propósito, invertir la polaridad de un circuito. Sí, yo creo que el a ver qué pasa es una de las grandes máximas de los makers. ¿Qué pasa? De ¿Qué hecho, pasa si sí. hago esto? La Entonces igual, curiosidad, la curiosidad es uno de los motores del conocimiento humano, de lo que actualmente conocemos. sí. Y bueno, los makers lo tienen bastante desarrollado. Y por lo general los que yo he conocido son súper buena onda y son súper accesibles a darte información. Hay otros que son unos granujas, pero en todos lados hay de todo. Pero por lo general, no, todo es buena onda y te dan los datos y si necesitas una cosa te ayudan. Es como un pueblo chico, ¿te has dado cuenta? Es como un pueblo chico donde todos se conocen, se ayudan. ¿Cómo está vecino? ¿Lo ayuda vecino? Claro, vecino, ya, mira, hágalo así, vecino. Listo, vecino. Es como una pequeña comunidad, pero nos queremos, nos queremos. De hecho, deberíamos hacer una gran junta makers de todo Chile. Nos juntamos en Claro. tu casa. ¡Ah! Mira, a nivel nacional no creo que seamos tantos, así que yo creo que caben. Sí, yo creo que caben. No, sería interesante juntarse a conversar. Igual que como lo estamos haciendo. Juntarse entre harto y Claro. conversar de los últimos avances y qué es lo que está desarrollando y hablar también un poquito fuera de la lógica a veces. En nuestra filosofía medio hippie, porque de hecho una vez leí una definición, no, más que una definición, eh, un, una característica que le dieron a los makers y dijeron, bueno, no son mis palabras, son del artículo, ya no me acuerdo exactamente, pero dijeron que era una de las actividades más anticapitalistas que se conocían porque técnicamente tú no estás comprando nada demasiado ostentoso electrónicamente hablando. Tú mismo estás armando tus propias máquinas sin adquirirlas en otra parte. ¿Y qué más anticapitalista que eso? Técnicamente somos unos hippies. Exactamente, el do it yourself, hazlo tú mismo. Entonces ellos practican eso y Hácelo vos mismo. sí, como lo que decías de que son hippies, yo también a veces los defino así, yo digo, no, son hippies punk tecnológicos. Tienen ambas Claro. características al mismo tiempo y también muchos que son, creo que son como artesanos digitales también, que o sea, yo creo que no son makers, yo creo que son como una subdivisión o son personas que quieren ganar un poco de recursos a través de, de tecnología. También yo creo que aparecieron a partir de los makers, que son los artesanos digitales que te digo yo, que son estas personas que empiezan a hacer cosas con luces, como audiovisuales, impresiones 3D, no sé, media artística. Yo creo que son Claro. artesanos digitales. Los artesanos de nuestros tiempos, de hecho. ¿Cuántos aparecerán por las ferias artesanales con el tiempo? Vendiéndote figuritas con la 3D ahí mismo. Claro, no, de hecho yo tengo un amigo que hizo esa gracia, que ya se empezó a meter a esas ferias hippie y empezó a vender cosas tecnológicas, impresiones 3D
Y también yo creo que pueden empezar a venderse cosas con circuitos, con luces, que también es interesante. Sí, es verdad. Es verdad. Y como somos autocomplementarios, algunos dominamos otras disciplinas. Por ejemplo, yo no soy el mejor soldador del mundo, pero a mí me gusta combinar eh, los circuitos que hago después con sistemas más elaborados, con estructuras mecánicas y todo. No sé cuál es tu caso. No, a mí me gusta hacer cosas locas nomás. Cosas que cosas que te prendan tus sentidos, que te hagan sentir experiencia. De hecho, Sí, es verdad. he, he trabajado mucho con personas que eso es lo que quieren lograr, pues que logran experiencia. Lo que venden ellos son experiencias. Como dicen por ahí, no hay ningún mortal que entienda tu felicidad al ver que el LED se enciende. Oh, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla eso. En la noche, así como a las 2 de la madrugada, un LED azul. Cuando cuando ya te están hostigando para que te vayas a dormir ya, que estás dando mucho jugo. ¿No? Y Nikola Tesla que tenía una frase así, pues, que la mayor felicidad era ver las cosas funcionando, sus sueños Sí, eso es empiezan verdad. a funcionar. No me acuerdo cómo era su frase, pero era así. Finalicemos el tema de los makers, estos seres desarrolladores, ingeniosos, inventores, creativos, buenas personas, siempre amables, ayudadores, muchas Sexys. características buenas, sexys, psicodélicos. Amén. Me parece que van a cumplir un gran rol en el futuro y que también ellos se han hecho parte de todo el tema del open source, que viene el open hardware, open software y open firmware, que lo que quieren es liberar todos los programas y hacerlo accesible a toda la sociedad. Entonces también creo que ellos van a cumplir un gran rol a futuro y junto con Arduino, que también es una herramienta que está hecha para ellos. Sí. Oye, no tengo que donar obligatoriamente a Arduino, me han generado recursos, así que yo por conciencia y por moralidad les tengo que donar. ¿A quién? Arduino no es Arduino. que cuando descarga el software tiene la opción de donar. Sí, puedes donarle $5. Claro. Gracias por todo lo que ha hecho. Gracias a los makers, gracias a Arduino. Gracias por escucharnos también, de hecho. Ítalo, por favor, haz nuestro ending respectivo y con toda la magnificencia que merece este programa tan desde las alturas, tan astral. Bueno, chicos, concluimos esta entrega de hoy. Espero que la hayan disfrutado tanto como disfrutamos tocar temas algo un poco más filosóficos. Y los insto a recrearse, tal como los makers no se queden simplemente con las dudas y más que buscarlo en internet, empiecen a experimentar, que sientan el placer que experimentar y poder ver cómo las cosas se desarrollan frente a sus propios ojos y por sus propias manos. Muchas gracias y espero que los pueda ver próximamente y los esperamos con otra entrega en el próximo capítulo. Chao, 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 chao.